Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. En este segundo día, continuamos con la serie Las bendiciones espirituales en Cristo. Para ello le invito a leer en sus Biblias Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Uno de los sentimientos más tristes que una persona pueda tener es sentir que su vida no tiene sentido. Estás vivo, pero sientes como si no tuviera sentido el estar vivo. Debemos entender que no fuimos creados para vivir sin un destino. Fuimos creados para ser sustentados por un futuro con sentido y propósito. En esta mañana quiero establecer en ustedes que creen en el Señor Jesucristo y lo llaman su Señor y Salvador. Quiero establecer en sus corazones un destino seguro, un futuro grandioso, bueno y hermoso, para que nunca tengan que sollozar durante días vacíos o difíciles, pensando que no hay futuro por el que valga la pena vivir. Y la manera en que quiero establecer este destino en tu corazón es mostrándote mediante la palabra de Dios dos cosas mediante estos versículos: la meta y el fundamento de tu destino celestial. Para empezar, pongamos nuestra atención en la meta de nuestro destino, preguntándonos, ¿para qué estamos destinados? El versículo 5 nos da parte de la respuesta. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nuestro destino, desde antes de la creación del mundo, fue llegar a ser hijos de Dios. La diferencia entre predestinación, mencionada en el verso 5, y la elección o selección, que se menciona en el verso 4 y que la vimos el día de ayer, es que la elección se refiere a la libertad de Dios para escoger a quién predestinar. La predestinación se refiere a la meta o destino para el cual Él nos escogió. La elección es el acto de Dios de escoger a quien Él quiere, y la predestinación es la determinación de Dios de que ellos llegarán a ser sus hijos. Cuando Dios te escogió, Él tenía un propósito, así que predestinó que ese propósito se realizara, es decir, que te convirtieras en hijo de Dios, que fueras parte de su familia, que te convirtieras en heredero de todo lo que Dios posee. Tu destino de ser hijo de Dios se menciona en el verso 5. Nos predestinó para adopción como hijos. Y uno de los significados de esto se menciona al final del verso 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué destino? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este es el contenido práctico de nuestro destino como hijos de Dios. Somos destinados a adoptar el carácter de Dios, nuestro Padre, el carácter de santidad y pureza. Ese es nuestro destino. Dios nos predestinó para que seamos sus hijos, y esto significa que Él nos destinó a ser como Él, a ser santos, sin mancha, o sea, vivir en amor unos con otros y para con todos los hombres. Juan lo expresa así en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios,
Pero ese no es nuestro máximo destino. Tu destino supremo está descrito en el verso 6. ¿Por qué nos predestinó Dios para ser hijos y ser santos e intachables? El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Ser santos e intachables y adoptados como hijos no son los fines en sí mismos. Existen para algo mayor, la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. La meta final de Dios al elegir y predestinarnos es que Dios pueda ser alabado por su gloria. Y el punto más alto de esta gloria es la gracia. Esta es la meta final de nuestro destino. No existe mayor esperanza, no existe un mañana más grande, no existe un futuro más significativo, no existe una causa más valiosa por la cual vivir que reflejar y alabar la gloria de la gracia de Dios por siempre. Así que, para concluir, consideremos brevemente la base de nuestro destino. Hemos visto la meta, ahora miremos hacia la base o fundamento. En el verso 5 Pablo dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Veamos lo que esto significa a través de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las mismas dos palabras de Efesios 1, versículo 4. Dicho en otras palabras, la base para volverse santo y sin mancha delante de Dios es el amoroso autosacrificio de Cristo en nuestro lugar. La base de nuestro destino para ser santos e intachables en amor, como hijos de Dios, es la muerte de Jesús en nuestro lugar. Significa que cuando Dios te escogió antes de la fundación del mundo y te predestinó para que fuese su Hijo, santo, sin mancha, Él también predestinó a su Hijo a morir por ti. Pero la razón final, el fundamento más profundo para ser intachables y santos en amor, no es solo la muerte del Hijo de Dios. El verso 5 nos señala una base aún más profunda: la libre y soberana voluntad de Dios. El versículo 5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El punto de este texto es enseñar a cada creyente en esta mañana que debemos nuestra adopción en la familia de Dios al beneplácito de la voluntad de Dios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos y a ser santos, no por lo que habíamos hecho, o por quienes fueron nuestros padres, o según nuestra raza, o por nuestra religión. No. Fuimos escogidos y predestinados de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. En resumen, querida familia, la base de nuestra predestinación es el beneplácito de la voluntad de Dios. La meta de nuestra predestinación es la alabanza de la gloria de Dios. Y los vínculos predestinados que conectan la voluntad con la alabanza de su gloria son la muerte de su Hijo y la santidad de su pueblo. Si has permitido que nuestro Señor Jesucristo viva en tu corazón y gobierne tu vida, nunca más tendrás que ir a la cama en la noche sintiendo que tu vida no tiene ningún sentido, porque Dios te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo
para que seas santo y sin mancha delante de Él en amor. Te predestinó para adoptarte como hijo para sí, mediante Jesucristo, de acuerdo a su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Familia, le invito a que elevemos una oración y le digamos: amado Padre, gracias por tu bendita palabra que nos alimenta, nos edifica y nos fortalece cada mañana. Y te doy gracias porque en este día me has enseñado el plan divino que has tenido conmigo aún desde antes de la fundación del mundo. Ahora que soy tu hijo e hija, te alabo y te bendigo por lo que eres, mi Dios y mi Padre Celestial. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.